compartirles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer juntos Mateo 1:17. Si usted ha leído la Biblia empezando Mateo, le va a causar un poco de curiosidad por qué empieza con muchos nombres propios y toda una genealogía. Y en su momento vamos a explicar por qué el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, empieza con una genealogía. Pero todo lo que preparé en esta noche empezó derivado del versículo 17. Muchos años he predicado de la Navidad. En la Navidad predico del nacimiento de Cristo. Entonces, imagínense unas 3, 4 veces que predico al año. Durante 12 años, imagínense cuántas veces he predicado sobre la Navidad. Muchas veces. Pero la verdad, honestamente, el 17 esta vez, este año, me hizo pensar mucho y espero que pueda ayudarle a pensar un poquito acerca del nacimiento de Cristo. ¿Ya lo tienen? Mateo 1:17. Leámoslo juntos, fuerte, con ánimo. Dice la palabra de Dios: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero poner en tus manos esta enseñanza que pueda ser de bendición, que aunque no es un texto muy común, muy usado, que podamos sacar no solamente la enseñanza que dice el texto, sino también que pueda haber algunas aplicaciones para nuestra vida. No queremos simplemente ser más inteligentes o saber más de tu Biblia. Queremos saber cómo tu palabra nos ayuda en nuestra vida. Y te ruego que tú me llenes de tu espíritu, me dirijas mi corazón, mis pensamientos, mis palabras. Y te ruego que lo que hablemos en esta noche pueda ser de ánimo a todos. Y si hubiera alguien que aún no comprende la importancia de la venida de tu Hijo Jesucristo, que pueda entender que en esta noche tú quieres ser su Salvador personal y entrar a su corazón. Bendice, Señor, esta enseñanza, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, la persona del Señor Jesucristo, aunque no le parezca a muchos, sigue siendo el parteaguas de la historia. Se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Aunque la gente atea, la gente incrédula, prefiere decir antes de la era común o después de la era común. Y lo que quieren es quitarle la importancia y sacar de la historia el evento más importante, que fue la venida del Señor Jesucristo en la historia. Así que yo sé que algunos se ofenden, pero no importa. De todos modos, la venida de Cristo sigue siendo el evento más importante de la historia de la humanidad. Ahora, el nacimiento de Cristo en la Biblia es una situación sin precedente, pero yo pienso que fue un nacimiento bien calculado. El nacimiento de Cristo no fue circunstancial, no fue inesperado, no fue de chiripa, decimos, no fue un accidente. Hay muchos nacimientos que son accidente o que son inesperados. Por ejemplo, cuando jóvenes caen en fornicación y pues hay un embarazo inesperado y pues siempre ahí hay una situación incómoda, difícil con los papás, con los hijos, y luego los jóvenes pues tienen deseos de seguir su vida de solteros, pero ya tienen un bebé y no saben cómo cuidar a un bebé. Entonces es muy difícil pues, pero es un ejemplo de cómo un bebé viene inesperadamente. O por ejemplo, cuando los matrimonios están cuidándose y no tienen planes de tener un bebé y de repente se embarazan. Me ha tocado escuchar esos ejemplos, ¿verdad? Y como matrimonio dicen, pues es que nos estábamos cuidando y usábamos un dispositivo, o usábamos ¿cómo le llaman? Un método de anticonceptivo, perdón. Y sin embargo, a pesar de que lo usan, termina habiendo un embarazo.
Así que nuevamente, hay un matrimonio y todo, pero es algo no planeado, ¿verdad? Y también hay algunos matrimonios que no pueden tener hijos y por años intentan y no pueden. Y sin embargo, después de años, por la mano de Dios, logran concebir y no lo pueden creer. Eso le pasó a mis papás. Intentaron tener a mi hermano, el menor de los tres. Yo soy el mayor. Entonces el tercero, pues ellos intentaban y no pudieron por, no sé, creo que 7, 8 años, no sé, y pues ellos ya, los doctores le habían dicho a mi mamá, mire, usted ni con un milagro se embaraza. Y para cerrarle la boca al doctor, Dios permitió que mamá se embarazara. Pero cuando el doctor le dijo a mis papás, es que usted está embarazada, señor, se quedaron los dos fríos, ¿verdad? Y hasta el doctor les tuvo que preguntar, no es buena noticia. Dijeron, no, sí, pero es que alguien nos había dicho que no se podía ni con un milagro. Y es un ejemplo de un nacimiento tan poco esperado, ¿verdad? Pero en la Biblia, el nacimiento del Señor Jesucristo no fue de ninguna manera inesperado ni circunstancial. Mateo, el escritor, cuando él empieza el libro de Mateo, es muy peculiar porque la Biblia nos dio 4 evangelios. El Señor, su Espíritu Santo, nos dio 4 evangelios, pero el primero de ellos, Mateo, tal vez para usted que no es judío, le cuesta trabajo entender por qué el libro de Mateo empieza así. Pero Mateo empieza hablando de el origen de Cristo, la genealogía y también el nacimiento de Cristo. Tal vez usted hubiera empezado en la crucifixión, hubiera empezado en su ministerio terrenal como fue Marcos. Marcos no menciona nada antes de los 30 años de edad del Señor Jesucristo, ¿ve usted? El apóstol Juan tampoco incluye la infancia del Señor Jesucristo. Pero Mateo quería hablar del nacimiento del Señor Jesús, Lucas también. Y entonces yo quiero que en esta noche, al leer el versículo 17, se ponga a pensar algo que yo estuve pensando. ¿Por qué el versículo 17 lo escribió Mateo? ¿Por qué dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14? Yo me puse a pensar en eso y me cuestioné por qué Mateo dijo eso. Y después de mucho estudio y estar pensando y orando, mi conclusión es esta. Mateo escribió eso porque él quería enseñarnos que el nacimiento de Cristo fue bien calculado. ¿Sí ve? 14. No es una coincidencia, ¿sí? Porque el nacimiento del Señor Jesucristo fue bien planeado y bien calculado. Ese es el tema, ese es el título de esta enseñanza. El nacimiento de Cristo fue bien calculado, bien planeado. Y vamos a ver cómo nos enseñan las Escrituras esto, de que el nacimiento de Cristo fue bien calculado. Aunque el nacimiento de Cristo fue inesperado para mucha gente, para casi todos los humanos, por ejemplo María no tenía ni una idea que ella le iba a tocar ser el conducto o la mujer que prestaría su vientre para que el Hijo de Dios naciera. Tampoco José, mucho menos, ¿verdad? Se esperaba esa noticia de que su esposa o su prometida ya se halló que estaba embarazada, ¿verdad? Tampoco lo esperaban los pastores, que llegó el ángel y les dijeron, miren, ustedes busquen, esta es la señal, van a encontrar un bebé en pañales, acostado en un pesebre, en un plato de los animales. Ellos tampoco se lo esperaban. Tampoco lo esperaban los fariseos, porque de repente llegan unos magos del oriente y le dicen al rey Herodes, que también le agarra por sorpresa, ¿dónde está el rey de los judíos para que vayamos a adorarle? Y entonces el rey Herodes se turba, todo Jerusalén se turba, y hasta los fariseos, los religiosos que según conocían las escrituras, les cae de sorpresa. También, hermanos, todo Israel, yo decía, también Herodes, a todos les agarró por sorpresa. Pero eso no significa que fuera un evento inesperado o improvisado. El nacimiento de Cristo fue bien planeado en las generaciones.
Por eso es que usted puede ver cómo Mateo dice, ¿verdad? Que de manera, él habla de toda la genealogía del versículo 1 al versículo 16, que no vamos a leerlo, ¿verdad? Usted lo puede leer en casa, simplemente es la genealogía del Señor Jesucristo. Pero como resumen, el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Por qué empieza Mateo así su evangelio? Bueno, es muy sencillo. La Biblia enseña que el Hijo de Dios, el Mesías, debía de ser judío. Habría de nacer de la descendencia del pueblo judío. No podía ser mexicano, no podía ser brasileño, no podía ser argentino, ni francés. Tenía que ser judío. ¿Por qué? ¿Porque Dios discrimina y nada más quiere a los judíos? No, porque la Biblia prometió que el Mesías, el Hijo de Dios, habría de nacer de la nación de Israel. ¿Sí ve? Entonces, cuando Mateo quiere presentar a Jesús, lo primero que él dice es: y quiero que sepan que es judío. ¿Sí ve? Por eso es que empieza con una genealogía. No creo que usted sepa su genealogía. Yo creo que lo máximo que sé de la genealogía de mi familia es hasta mi bisabuelo. Gracias. Es lo único que sé, ¿no? Yo no sé más allá, ¿verdad? Pero los judíos son buenos para guardar la genealogía. Es más, otros judíos importantes en la historia, cuando escribían su autobiografía, ¿sabe cómo le empezaban? Empezaban no con su nacimiento, empezaban con su genealogía. Un ejemplo que a lo mejor algunos han escuchado, el nombre de un historiador muy famoso judío. Su nombre era Flavio Josefo. Si usted un poco ha escuchado de las cosas de la Biblia o de las cosas de Dios, a lo mejor ha escuchado este nombre. Este historiador no era cristiano, no era creyente, simplemente escribió lo que veía. Flavio Josefo, cuando escribe su autobiografía, él empieza dando su genealogía. Es muy interesante. Ahora, en los primeros 17 versículos nos encontramos 46 personas en el lapso de 2000 años. Y los judíos, como necesitaban ver un linaje, entonces Mateo les escribe a los judíos y le dicen: Jesucristo es el Mesías. Pero antes de que él diga eso, él dice: y él era judío, por cierto. Además, hay dos genealogías en el Nuevo Testamento, la de Mateo y la de Lucas. Y son ligeramente diferentes, hermanos. La de Lucas es una genealogía de naturaleza, porque da la genealogía de María, ¿sí? Pero en Mateo vemos la genealogía de la realeza o la de su tutor, José, ¿verdad? Entonces, usted si comparara ambas, para ahorrarle tiempo y trabajo, usted debe saber que la de Mateo es la línea de José. Y la línea de Lucas es la línea de María. Fíjese nada más el versículo 16. Fíjese cómo termina la genealogía. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí ve? No está diciendo que Jesús nació de José. Está diciendo que este es José y toda esta ascendencia de marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces, no se equivoca la Biblia. José no es el papá del Señor Jesucristo. ¿Okay? Ahora, por ambos lados, José su tutor y María su madre, por ambos la genealogía era necesaria para que se cumpliera lo que estaba profetizado. Ahora Mateo arregla 14, 14, 14. Porque aunque no fue específicamente 14, 14, 14, y hay algunos huecos ahí en la genealogía, él arregla la genealogía para que fuera ordenada, homogénea, y yo creo que para ayudar a la memoria, ¿verdad? Yo creo que a usted se le va a hacer más fácil recordar, en vez de recordar todos los nombres que están ahí, acuérdese, de Abraham a David, ¿cuántos fueron? De David a Babilonia, de Babilonia al nacimiento de Cristo, 14. Ahora, ¿por qué habla de Abraham? Para que una persona fuera judía tenía que ser descendiente de Abraham. De Abraham nació la nación de Israel. Y luego, ¿por qué David? ¿Por qué habla de David ahí? Porque Dios le promete a David que de su descendencia saldría un rey, el Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, por eso es que Mateo
cuando él está escribiendo del nacimiento, está diciendo, miren, esto no es una coincidencia, esto no es un juego. El nacimiento de Cristo estuvo bien calculado, bien organizado. Y miren, para que sepan, aquí está la genealogía de la mamá, es descendiente de Abraham y de David, de su tutor también. Así que no es ninguna coincidencia. El Señor Jesucristo es el Mesías esperado por todos los judíos. ¿Okay? También fue bien planeado porque escogió a una señorita virgen para cumplir lo dicho por Isaías 7:14. Ya lo intentamos memorizar, ¿verdad? Pero vea el versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. No nada más habla de juntarse, vivir juntos. Esta frase en la Biblia habla de tener intimidad, ¿ok? Entonces, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora usted puede pensar, bueno, ¿y por qué tenía que ser virgen? Muy sencillo, porque en Isaías 7:14 se profetiza que el Hijo de Dios habría de nacer de una virgen, ¿sí? ¿Se acuerda? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen no puede concebir un hijo, a menos que tenga intimidad con un varón. Entonces, eso es lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros, lo dice Mateo, ¿verdad? Entonces, no fue al vapor, no fue una coincidencia, no fue de dedazo, ya te toca a ti, María, no. Fue una señorita menor de 20 años llamada María, que aunque ya estaba desposada, ya estaba lista para vivir con su esposo, ya estaba a un momento breve de conocer en la intimidad a su esposo. No, antes de eso, el ángel viene y la Biblia dice que ella concibió del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Entonces estuvo bien planeado escoger una virgen, porque eso es lo que se profetizó hace 600 años por el profeta Isaías. También fue bien planeado por el lugar de nacimiento. Mire, el Mesías habría de nacer, según las escrituras del Antiguo Testamento, en una ciudad llamada Belén, en la región de Judea. Ahora, esto no es una coincidencia. Mire, en el caso de José y María, ya estaban ahí pretendiéndose, ya casi se casaban, ya estaban dados, pues, como era el desposorio de esos tiempos. Lo único que faltaba era vivir juntos, pero ambos vivían en Nazaret, en Galilea. Ahora, si usted ve, imagina un momento conmigo 3 regiones. La región de hasta arriba es la de Galilea, la que sigue es la de Samaria y la que sigue es la de Judea. Ellos vivían en, digamos, 2 estados al norte, si me permite la expresión, en la ciudad de Nazaret. Ellos vivían ahí y ella concibió en Nazaret, pero ella no debía de dar a luz en Nazaret, ¿sí? Ella tenía que dar a luz en Belén, ¿sí? Entonces, ellos vivían en Nazaret y lo único que tuvo que hacer Dios es un poco manipular el cerebro del emperador romano. Es lo único que tuvo que hacer. Y le puso en el corazón del emperador romano hacer un censo, y que todos tenían que regresar a su patria natal. Y entonces, eso hizo el emperador. Y entonces José dijo, pues bueno, pues es el peor momento para que nos llamen a un censo, pero bueno, voy a llevar a mi esposa encinta con el Señor Jesucristo. Tenemos que viajar 2 estados al sur, aunque ella está esperando. Y resulta que en el viaje que hacen a Belén de Judea, le dan los dolores y nace allá. Mi hija Ariel ya mero resulta ser pachuqueña, pero no quiso. Y entonces en la mañana estábamos en Pachuca. En la tarde regresamos a la Ciudad de México y en la noche se le rompe la fuente a mi esposo. Entonces pudo haber sido en Pachuca, mi hija pudo haber sido pachuqueña, pero no. Supo que era lo correcto. ¿No es cierto? Nació, no sé si a usted le ha pasado algo así, ¿verdad? Sale de viaje y nacen en otro lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así son las circunstancias. Así pasó. Ahora, ¿sabía usted que en Israel existen 2 ciudades llamadas Belén? Una en Galilea, ahí en el norte, y otra en Judea. Pero la Biblia profetizó que el nacimiento del Mesías habría de ser en Belén de Judea.
no Belén de Galilea. Hasta en eso Dios no se equivocó. ¿Por qué nació Jesús en Belén de Judea? Porque Dios así lo planeó, y no importa que José y María vivieran en Marte, Dios los habría de llevar a Belén de Judea para que ahí naciera el Hijo de Dios. Porque el nacimiento de Cristo fue planeado, ¿sí? Ese es mi punto. Fue un nacimiento bien administrado, bien organizado, bien calculado. Ahora, también otra cosa más que usted debe saber es que el nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado por la estrella del oriente, ¿se acuerdan? Vea lo que dice Mateo 2, 1 y 2. Mateo capítulo 2, 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, no Belén de Galilea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había una estrella especial que anunció la venida del Señor Jesucristo. Ahora, también otra cosa más, si usted ha puesto atención, la Biblia dice que los ángeles anunciaron la venida del Mesías, ¿se acuerda? Con María, con José, con los pastores y con muchas personas anuncia, ¿verdad? Aún con Simeón, que era un anciano que carga al bebé Jesús. Así que fue anunciado. Y también, hermanos, fue bien planeado, porque ¿sabía usted que el nacimiento de Jesús fue tan bien planeado, tan bien calculado, que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba planeado venir a nacer? Ve un verso ahí en la pantalla, Primera de Pedro 1:18. No lo busque, nada más ahí lo va a encontrar ya en unos segundos. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice que la venida de Cristo no es algo que de repente se le ocurrió a Dios ahí en algún momento. Desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya estaba planeado nacer. Fíjese, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sabía que desde antes de Génesis 1:1, Dios ya había planeado que Jesucristo naciera y muriera por nosotros. Es algo extraño, ¿no? Pero mi punto es que el nacimiento de Cristo fue bien calculado, bien planeado, bien administrado. No fue de chiripa. Otro versículo en Apocalipsis 13:8, escúchelo nada más. Habla de una estatua que adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Habla de Cristo y habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero fue inmolado, fue sacrificado, pues. ¿Desde cuándo? ¿Desde que fue en la cruz? No, desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, donde la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:0 dice que el Hijo de Dios vendría a la tierra a nacer y a morir por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Es muy raro, pero lo que yo quiero que entienda es que el nacimiento de Cristo verdaderamente es una cosa instrumentada, creada, provocada, profetizada, anunciada, calculada por Dios. Porque fue su Hijo único. Ahora, quiero que usted recuerde esta verdad. Pero, ¿y eso cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, el hecho de que el nacimiento de Cristo hubiera sido bien calculado habla de que Dios es un buen calculador. Hay gente que es buena en calcular las cosas. Dios es un buen calculador. Planea bien las cosas nuestro Dios. Y si tenemos un Dios calculador, eso debe usted recordar en su vida lo siguiente: que tu vida también está bien calculada. ¿Sí ve?
Dios no te obliga a hacer las cosas. Dios te dio libertad. Pero Dios planea muchas cosas para tu vida. Entonces, si el nacimiento del Hijo de Dios estuvo bien planeado, bien calculado, también ese mismo Dios planea y calcula muchas cosas para nosotros, sus hijos. Mire, algo que usted debe entender es que nosotros no vivimos una vida arbitraria o confusa donde a Dios se le olvidan sus hijos. Dios no es así. Si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, no solamente Cristo entra a su corazón, le limpia su pecado, le salva, y desde ese momento Cristo vive en usted. Pero no solamente eso. Cristo calcula y planea varias cosas para su vida. Usted no va a vivir como un descendiente del mono que viene por accidente y a ver qué pasa con su vida, y esté o no esté, no importa, usted no vale nada. Así no son las cosas. Cuando usted reciba a Cristo, usted es de mucho valor para el Señor, tiene un propósito en su vida, y además Dios tiene propósitos en su vida, porque tu vida Dios la calcula. Es más, hasta Dios sabe cuándo va a llamarte a su presencia. Él sabe. Ahora, quiero ponerles algunos ejemplos. Las pruebas y las tentaciones que Dios permite siempre están calculadas por Dios. Y siempre hay una salida. En la pantalla van a ver 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 muestra un detalle acerca de nuestra vida. Ya no está hablando del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, como fue calculado, nos deja la enseñanza de que Dios es buen calculador. Es bueno para los números, es bueno para las matemáticas, es bueno para organizar y planear. Pero lo que dice 1 Corintios 10:13, fíjese, habla ya de nosotros. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo enseña dos cosas que Dios calcula en tu vida. Dios calcula hasta dónde permite que seas tentado, ¿o no? Ese versículo dice que Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Nunca. Dios, que es bueno en planear las cosas, Él no planea tus tentaciones. Él simplemente no le da permiso a Satanás. No permite que tú seas tentado más de lo que puedes resistir. Jamás. Nunca. Porque Dios calcula bien. Y otra cosa que ese texto dice que Él calcula es que siempre que tú eres tentada o tentado o entras en una prueba, siempre, escúcheme, siempre hay una salida. Siempre. Es que no es cierto, pastor, es que yo me siento entre la espada y la pared, o peco, y tú estás mal. Porque cuando Dios te permite ser tentado, siempre va a haber una salida. Que no la busques es otra cosa, que no quieras es otra cosa. Pero el texto dice que siempre que eres tentado, queda Dios, calcula bien, una salida para que puedas soportar. Por eso, si tú quieres agradar a Dios con tu vida, tú debes de buscar siempre la salida, porque siempre la hay, siempre la hay. No, es que no tuve de otra, pastor, por eso caí. No. Siempre hay de otra, siempre hay una salida, porque Dios es bien bueno en calcular las cosas. Sí. Esto es como los laberintos. Los laberintos son difíciles, pero siempre hay una salida. Los laberintos están creados para tener una salida, o a veces algunas varias, ¿verdad? Pero un laberinto siempre tiene salida. Si no tiene salida el laberinto, usted sabe que es un laberinto defectuoso, que está mal hecho. El laberinto tiene muchos lugares cerrados, pero siempre tiene una salida. Dios va a permitir que tú seas tentado. Dios va a permitirte pruebas en tu vida. Pero recuerda esto: Dios nunca se va a desatender de ti, y nunca te va a permitir una prueba más fuerte que tú no puedas soportar.
Nunca va a permitirte una tentación que no puedas resistir. Es que Dios me mandó esto que no puedas. No, si Dios permite algo es porque tú puedes. Si no pudieras, no te lo va a mandar, porque Dios es bueno en calcular. ¿Sí ve? Así que en las tentaciones y en las pruebas, Dios cuida de sus hijos. ¿Sí ve? Y Él calcula bien. Otro ejemplo. Tu vida tiene propósitos bien definidos por Dios y Él va a buscar acabar su obra en ti. Filipenses 1:6, lo van a ver en la pantalla. Filipenses 1:6 habla de que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tú no debes pensar que eres otro chango u otro heredero del chango, porque eso dice la evolución, ¿verdad? Que tú vienes del chango. Y en que algunos casi me convencen porque tienen un parecido tremendo con un gorila. No es así. El hombre no viene del mono. El hombre fue creado por Dios. Y no fue creado, no fue un accidente. Porque si tú crees en la evolución, tú eres un accidente. Es lo que dice la evolución. Y tú pues resultaste de un mono, si tú crees en la evolución. Yo no creo en la evolución. Yo creo que Dios planeó que yo estuviera aquí. ¿Sí? Porque Dios es calculador. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere que toda persona en este planeta pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal, porque es la única manera de que tus pecados sean limpiados, de que Cristo entre a tu corazón y de que tú tengas vida eterna, porque Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Aunque el 12 de diciembre celebren y cumpleaños y hagan un montón de cosas, nada ni nadie puede dar vida eterna excepto el Señor Jesucristo, porque según tengo entendido, el único que murió en la cruz fue Jesucristo, no María, no José, no Isaías, ninguno de los apóstoles murió en la cruz por nosotros. Solo Jesucristo salva, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo. Está bien, nada más debes saber que no está de acuerdo con la Biblia. La Biblia dice que solo Jesucristo salva. Una vez que uno recibe a Cristo, que es el único camino al cielo, desde ese momento, el Señor empieza una obra en ti, empieza propósitos para tu vida. Por eso, un creyente no puede jamás pensar que su vida es un cero a la izquierda. Ese es el que no vale, ¿verdad? ¿O a la derecha? ¿Cuál es el que no vale? A la izquierda, antes lo dije bien. Tú no eres un cero a la izquierda. Te puedes sentir un cero a la izquierda, pero si tú has recibido a Cristo, tú no eres un cero a la izquierda. Tú vales, el Señor te ama, el Señor murió por ti, el Señor tiene un propósito o varios propósitos para tu vida, y si no los haces, te sales de la voluntad de Dios, te sales de su plan, pero Él no te va a dejar en paz. Y te va a querer perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso, lo peor que puede hacer alguien que ya ha recibido a Cristo es irse al mundo. Si tú te vas al mundo, tú vas a ser miserable. Y tu vida va a ser miserable toda la vida. Aunque vivas 80 años, pues 80 años miserable. Porque Cristo siempre te va a incomodar y te va a hacer ver que estás mal, qué haces en el mundo, qué haces con las borracheras, qué haces con esto, qué haces con el pecado, qué haces cuando Cristo te salvó para un propósito especial. ¿Sí ve? Por eso es que es muy importante saber que Cristo si tú ya recibiste a Cristo, Cristo no ha acabado contigo. Porque Él va a querer perfeccionar su obra en ti. ¿Sí ve? Y hay una última cosa. Tu vida tiene obras especiales que Dios preparó de antemano para que tú las hagas. Efesios 2, 8 al 10 está... vamos a nuestra Biblia, es el último texto. Efesios 2, 8 al 10, por favor. Si usted no tiene una Biblia, no se preocupe, va a ver el texto en la pantalla. Estos 3 versículos
son una obra de arte, son una cosa preciosa. Y regularmente los primeros 2 versículos, el 8 y el 9, son famosísimos. Muchos cristianos se lo saben de memoria, pero el 10 lo ignoran, el 10 no sé por qué, no lo incluyen, haciendo que también es muy importante. Fíjense qué dice la palabra de Dios, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, fíjense la siguiente frase, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo este texto? Dice 2 cosas muy sencillas. La primera es que dice que la salvación no es porque tú te la ganas, no es por obras. Yo sé que tú eres muy buena persona y todo, pero tú no te la puedes ganar. Es que usted no me conoce. Sí, no te conozco, pero no importa. No hay obras que puedan ganar el cielo, porque la Biblia dice que no es por obras, es por la gracia del Señor por medio de la fe. ¿Sí ve? Así dice la Biblia. Tú quieres vida eterna, te doy una buena noticia. Aunque no la merezcas, aunque no te la hayas ganado, Cristo te la quiere dar. ¿Cómo? Por su gracia, si tú pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Qué bonito, ¿no? Pero hay una cosa más. El versículo 10 habla de las buenas obras. No son para el cielo. Dice que cuando tú ya recibiste a Cristo, Dios preparó buenas obras de antemano para que tú las hagas. ¿Sí o no? Entonces tú ya recibiste a Cristo. Lo peor que puedes hacer es suicidarte. Pero Dios te va a pedir cuentas y tiene planes para tu vida. A ver, yo te salvé. Yo esperaba que hicieras esto y esto y eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué te acabaste con tu vida? Yo tenía planes para ti. Yo esperaba que hagas cosas en tu vida que yo preparé para ti. Es lo que está diciendo ese texto, ¿sí o no? Entonces Dios preparó buenas obras de antemano para que tú anduvieses en ellas. Entonces, Cristo no nada más te salvó, también te dio chamba, ¿sí? Él espera que tú hagas cosas específicas en tu vida. Por eso yo decía que una persona que se va al mundo, una persona que se aparta de Dios, habiendo recibido a Cristo, va a ser miserable y va a estar huyendo de la voluntad de Dios como Jonás, pero no va a ser feliz hasta que se dé cuenta que lo mejor que le puede pasar a una persona es estar en los caminos de Dios, y estando en los caminos de Dios, andar en las obras que Dios te pidió. ¿Sí? Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que desde que yo nací Él quería salvarme, y también creo que Él quería usarme como pastor. Yo no lo sabía, pero Él sí. A los 10 años, cuando recibí a Cristo, Dios ya tenía pensado, yo sé qué voy a hacer con ese muchacho. Nadie da ni un cacahuate por él, pero yo sé qué es lo que voy a hacer con Samuel. ¿Sí ve? A los 17 años, Dios me regresa del mundo, me corrige y regreso a sus caminos. Y Dios ya sabía, yo no tenía ni una idea, pero Él ya sabía. Yo voy a llamar a ese muchacho, yo quiero que él me sirva de adulto. Y empecé a batallar, me metí a la escuela, terminé mi carrera, y Dios, otra vez, no, a ver, Samuel, tú no te vas a dedicar a una empresa, no es que sea pecado ni nada, pero yo tengo propósitos y un plan para ti, Samuel. Tú no estás para que trabajes por una empresa, aunque puedes hacerlo por tu carrera, no, yo tengo un plan para ti. Y entonces el Señor me llamó, me preparó, y a los 27 años el Señor me guió para que se empezara su iglesia aquí en Valle de Chalco, hace ya varios años. Entonces se fija cómo Dios tiene propósitos para todos los que le hemos recibido. Tal vez tú no lo sabes, pero Dios tiene planes para ti, y Dios espera que tú hagas obras específicas. Mi esposa y yo esperamos de nuestras hijas algunas cosas: que estudien, que aprendan un instrumento, que practiquen un deporte
que hablen un idioma más además del español. Desde antes que nacieran, mi esposa y yo ya lo habíamos platicado. Ese es nuestro propósito, además de que ellas sean salvas y que amen al Señor y le sirvan. Dios tiene un plan para ti. Tiene buenas obras que espera que tú hagas. Pero tú necesitas, en primera, recibir a Cristo si nunca lo has hecho, porque Él te ama. Para eso nació Jesucristo, para darte vida eterna. Pero si ya recibiste a Cristo, Él espera que tú tengas obras, que hagas obras en estos años hasta que Él te llame a su presencia. En el año 2009, un matemático famoso rumano estadounidense, él trabajaba para el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial Hubble, y él publicó un libro que me llamó la atención su título. Él tituló este libro con una pregunta: ¿es Dios un matemático? ¿Es Dios un matemático? Y el escritor intentaba explicar que las matemáticas se encuentran en el universo, ¿verdad? Él es un físico, el matemático. Y sin duda, hermanos, podemos encontrar matemáticas en el universo. Hay muchas leyes. Pero pienso que Dios es un experto matemático. Le gusta calcular, planear las cosas. Por eso es que el hombre ve matemáticas por todas partes. Porque Dios calcula. Él calculó que tú nacieras. Él calculó que tú estuvieras aquí en esta noche. Él calculó que tú supieras que Él envió a su Hijo por amor a ti para darte vida eterna si le recibes. Él calculó que tú pudieras servirle, hacer algo para Él. Él calculó el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Él calcula cuando tú eres probado o tentado. Él calcula. Dios es como un gran matemático. No decide por ti, pero Él calcula muchas cosas. Ahora es algo que usted y yo tenemos que pensar y tomar una decisión. Si alguno no ha recibido a Cristo, recíbale. No hay mejor decisión que recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Él quiere transformar tu vida. Si tú ya le recibiste, Él quiere que aprendas a pelear y buscar la salida cuando hay tentaciones y pruebas en tu vida. Y si tú has recibido a Cristo, Él espera que tú hagas buenas obras que Él espera de ti, que Él planeó de antemano para ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Decidir: Señor, no sé muy bien qué es lo que quieres que yo haga, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Esa es la decisión que necesitamos tomar. Vamos a cerrar nuestros ojos, orar, tener un momento de invitación, terminar nuestro mensaje. Señor, tú eres un gran matemático, que tú hiciste todo este universo con tu inteligencia. Tú planeaste el nacimiento de tu Hijo con tu inteligencia, pero también, Señor, tú planeaste enviar a tu Hijo para que nosotros no muramos en nuestros delitos y pecados, para que no vayamos al infierno, sino que recibamos a tu Hijo y seamos salvos de nuestro castigo. Y si hubiera alguien que aún no tiene la claridad, la certeza de recibir a Cristo, que en esta noche pueda recibir a tu Hijo Jesús. Te ruego, Señor, que también tú, que conoces nuestras vidas, aquellos que te han recibido, que puedan tomar la decisión de esforzarse en las pruebas que tú les has permitido, de buscar la salida en las tentaciones que les vienen, de no desesperanzarse, sino entender que tú tienes propósitos para su vida, tienes buenas obras listas para nosotros. Ayúdanos a cumplirlas. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, en actitud de oración, yo quiero animarle a tomar una decisión. Usted ya ha recibido a Cristo. Si usted ya le recibió, yo le quiero invitar a que tome la decisión de pelear y luchar en medio de las tentaciones y de las pruebas. Dios no te va a soltar.
pero tú debes de esforzarte en tus tentaciones y en tus pruebas. Pastor, Dios me habla a mi corazón. Yo voy a luchar, voy a esforzarme, porque ahora entiendo que Dios nunca va a dejar que sea tentado más de lo que puedo resistir, ni me va a permitir una prueba que me destroce. Yo le voy a echar ganas, voy a salir victorioso de las pruebas, de las tentaciones. Si esa es su decisión, ¿podría levantar su mano un momentito? Quiero orar por usted. Veo varias manos, gracias a Dios, gracias a Dios. Quizás hubiera alguien que dice, pastor, hoy entendí que Dios tiene planes para mi vida, que tiene buenas obras preparadas para mí, y yo quiero seguir el propósito del Señor en mi vida. Esa es mi decisión. ¿Puedo ver su mano un momentito? Amén, amén. Puedo ver su mano. Quizás hubiera alguien que diga, yo quiero que Dios sepa que lo que Él tiene preparado para mí, yo lo voy a hacer. Yo quiero que Dios me muestre qué cosas quiere Él que yo haga para Él, porque yo quiero hacerlas. ¿Puedo ver su mano si esa es su decisión? Amén, amén. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. ¿Por qué no ora y le dice a Dios esas decisiones que usted está tomando en su corazón? Déjeme hacer una última pregunta. Quizás hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo, que no sabe muy bien cómo tener vida eterna. Yo le invito a recibir a Jesús como su Salvador personal y único. Y si hubiera alguien que dice, yo quisiera, pero la verdad no tengo claro si voy a ir al cielo al terminar mi vida, pero yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero orar por usted. Si hubiera alguien que quiere recibir a Jesús, yo quiero orar por usted. Solamente indíquemelo levantando su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Veo su mano, veo su mano. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo. Ahorita un varón va a mostrarte cómo tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Un momentito. ¿Alguien más? Amén, amén. Un varón también te va a explicar. Señor, gracias porque el nacimiento de Cristo fue una obra maestra, genial, prefabricada por un genio que eres tú. Y gracias porque a través de esta verdad que vemos en tu palabra, tú nos has enseñado cosas preciosas para nuestra vida. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones. Bendice, Señor, las decisiones tomadas. Tú sabes, Señor, que hay creyentes que se sienten con muy baja autoestima, que a lo mejor se han sentido como un cero a la izquierda y que hoy les has mostrado que para ti son de mucho valor y tú perfeccionarás tu obra que has pensado en ellos. Dirígelos, guíalos, enséñales qué es lo que tienes preparado para ellos, Señor. También, Padre, yo sé que has preparado algunas obras, buenas obras que preparaste de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y, Señor, te ruego que tú nos muestres qué es las demás cosas que quieres que hagamos. Tú sabes que también he tenido algunas cosas en mi corazón y que tú quieres mostrarme qué es lo que quieres hacer con nosotros. Te ruego, Señor, que tú me muestres a mí y a mi esposa qué más quieres hacer o qué más quieres que haga yo y nuestra familia y también la iglesia Jico. Enséñanos qué más hacer, Señor. Danos visión de lo que tú quieres que hagamos. Y también, Señor, cada persona, cada hermano que ha tomado esta decisión, muéstrale más claramente qué es lo que tú quieres hacer a través de ellos. Y Padre, ayúdanos a ser útiles en tus manos. Bendice cada decisión tomada y también tú sabes la decisión que han tomado algunas personas también de recibir a Cristo. Dales entendimiento para comprender cómo recibir a tu Hijo y que en esta noche puedan comprender que es fácil recibir a tu Hijo Jesucristo porque Él ya lo pagó todo en la cruz. Te ruego, Señor, que bendigas estas decisiones. Y Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra un momento. Gracias por tocar nuestros corazones. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.